Todavía recuerdo muy claramente el momento en el que decidí que quería dibujar manga. Ese fue no mi primer acercamiento, pero sí uno de los más importantes a todo lo que implica crear. En aquella época estaba cursando la escuela primaria con aproximadamente unos 7 u 8 años de edad. Mi rutina se basaba en despertarme, prepararme, desayunar viendo Dragon Ball, ir a la escuela, hacer la tarea, más o menos, pasar tiempo con amigos y volver a casa para jugar al Crash Bandicoot, el PES o algún juego de Dragon Ball. Hasta que un día, en una de las clases de literatura, me negué a leer algo que la maestra me había ordenado. Ni siquiera era que no sabía leer, simplemente no me gustaba el texto que me querían hacer leer. Para resumir, tuvo que venir hasta la directora de la escuela, lo cual no funcionó porque, repito, no hay forma en que ceda. Pero llegó un punto en el que ya me había cansado de que la maestra y la directora insistieran. Así que lo leí como si nada y continué con mi vida. Obviamente en mi casa se enteraron de la situación. Lo curioso es que debido a este suceso aconteció algo mayor. Al cabo de unos días llega mi mamá con un regalo. A juzgar por el envoltorio no sabía qué era. Poco a poco, a medida que lo iba abriendo, mi cara comenzó a cambiar. La emoción y la felicidad de ese momento no me la voy a olvidar nunca. Lo miraba de frente y atrás. Lo olía y lo tocaba fascinada por lo que ahora tenía en mis manos. Se trataba del tomo número 17 del manga de Dragon Ball. Y ese preciso momento fue el que inició todo. Por aquel entonces, mi corta vida la había dedicado a dibujar. Dibujo desde que tengo uso de razón, pero jamás se me había ocurrido que tenía la posibilidad de dibujar manga, de crear una historia desde cero y que se convierta en un anime, de vivir de eso. Ah, no sabía lo que me esperaba. The Red Shoes es una película de 1948 sobre una joven bailarina que se da cuenta de que debe elegir entre su amor y su pasión. En otras palabras, el hombre que ama o su pasión por el baile. Esta película es interesante por varios motivos. Está basada en un cuento de hadas que sigue una joven a la que le regalan un par de zapatos rojos con los que inmediatamente se obsesiona y los usa en todas partes. Le piden que se los quite, pero ella simplemente no puede. Le dicen que si baila con esos zapatos nunca parará. Y aún así, ella baila de todos modos. Y bueno, tal como terminan los cuentos en los que se suelen basar las películas de Disney, al final a esta chica le cortan los pies. El único problema es que aún así, los zapatos, o mejor dicho, sus pies, continúan bailando solos. Y bueno, ella muere. La película por suerte decidió no ir por ese lado, pero sí mantiene ciertos aspectos con el cuento en el que se basa. Victoria Page, la protagonista, ingresa al Ballet Lermontov y se convierte inmediatamente en una estrella. Entre una cosa y otra, sumado a las oportunidades que se le van presentando, conoce y se enamora del compositor Julian Craster. Sin embargo, esto no podía resultar tan fácil. Tiene que aparecer algo o alguien que se interponga, y ese es Lermontov, el director del ballet. Pero lejos de caer en el típico cliché del triángulo amoroso innecesario y todo eso, la película decide optar por algo un poco diferente. En esta ocasión, ella no tendrá que elegir literalmente a quién prefiere de estos dos hombres, sino entre el compositor y su ballet. Pero no puede. Esto va a ser un poco difícil de explicar y quizás de entender, porque es una cosa demasiado personal y que depende de cada uno. Pero cuando encontramos algo que nos apasiona, es como si casi inevitablemente se convirtiera no solo en la razón por la que nos despertamos cada día, sino también la razón por la que vivimos. Es casi como respirar. Si dejaras de hacerlo o el simple hecho de pensar en dejar de hacerlo, se siente como morir de alguna manera. Y de nuevo, entiendo que suena exagerado y difícil de entender para quienes no lo hayan experimentado, pero la sensación es tan real que se siente demasiado feo cuando te pasa. Es tal como dice la canción Black Swan de BTS. Mi corazón ya no se acelera como solía hacerlo cuando escuchaba una canción. Estoy tratando de que vuelva a hacerlo, pero es como si el tiempo se hubiera detenido. Esa sería mi primera muerte, de la que siempre tuve tanto miedo. Esto ya no puede hacerme resonar. Esto ya no puede hacer que mi corazón vuelva a palpitar. Esa sería la manera en la que se sentiría morir por primera vez, pero ¿qué tal si ese momento es ahora mismo? Continuando un poco con la anécdota del inicio, desconocía por completo el impacto que tendría ese momento y todo lo que vendría después en mi vida. Cuando tuve esa super revelación de que era posible dibujar y crear mangas, no tenía más que 7 u 8 años. El impacto que tuvo fue considerable porque, si bien es cierto que hacía otras cosas como ir a la escuela, jugar y demás,
Como que todo orbitaba alrededor de dibujar y crear historias. Constantemente me andaba imaginando cosas, las dibujaba y cuando no hacía eso jugaba videojuegos o miraba Dragon Ball. En resumen, si no creaba historias, las consumía. Y así fueron pasando los años hasta que cumplí 12. A partir de ahí sucedieron cosas que lamentablemente son bastante comunes en la adolescencia y dejé prácticamente todo de lado. Parecía que de un momento a otro había abandonado todo. Durante los 12 a 13 años estuve así, sin ganas de nada. Nada tenía sentido. Cada vez me costaba más comunicarme con otras personas y medio que ya hasta le había perdido el interés por completo a socializar. Todo era rutinario, no sentía nada, ni cosas buenas ni cosas malas. Cada vez que pienso en esa época la recuerdo como en un tono muy gris, como este tipo de filtros. Tampoco quiero entrar tanto en detalle, pero creo que es obvio lo que estaba pasando. No recuerdo muy bien qué fue lo que pasó exactamente, pero sí se me ocurrió la idea de repente de ver otro anime que no fuera Dragon Ball por 15ª vez. La lógica fue la siguiente: si Dragon Ball me había dado tanto durante esos años, quizás otro anime iba a poder acompañarme y darme esa motivación y dirección que me faltaba. Mira, no sé si me dio dirección, pero para principios de ese año había visto 0 animes y para cuando terminó el año llegué a 200. De hecho, más de 200. Encima varios de esos animes los veía más de una vez. Y dentro de esta lista también estaba incluido Naruto, One Piece y ese tipo de series de larga duración. O sea, realmente necesitaba algo que me motivara a vivir otra vez. Pero bueno, lo que logró este vicio que me había generado por mi cuenta fue que al menos podía escapar un poquito de lo que me estaba pasando en ese momento. Y bueno, una cosa llevó a la otra y entre medio de ese año me encontré con un canal de YouTube que mostraba los procesos de sus dibujos. Generalmente eran de personajes de anime y lo curioso era que para dibujar no hacía ningún tipo de boceto. Se mandaba a hacer el line art con marcador de una. Entonces, una noche me entró cierta curiosidad. ¿Qué pasaría si vuelvo a dibujar? ¿Habré empeorado? ¿Siquiera recuerdo cómo hacerlo? ¿Qué tal si no me gusta? Mi nivel de curiosidad y preocupación eran iguales, pero al final me decidí. Puse un video de este canal, uno donde dibujaba a Gogeta Super Saiyan fase 4, agarré mi lápiz, lo apoyé en la hoja y cuando lo levanté, el dibujo ya estaba terminado. No puedo explicar la sensación que tuve en ese momento. Era como si el tiempo se hubiera detenido de lo rápido que pasó. Y las emociones y sentimientos que me había generado el estar dibujando durante esas horas habían sido tan lindas que ya estaba decidido. El arte nunca me había dejado. Yo lo había dejado. Y cuando llegó el momento indicado, volví y me dio la bienvenida como si no hubiera pasado el tiempo. Este segundo momento clave en mi vida fue el que me hizo determinar que nunca lo iba a abandonar. Y a partir de ese momento iba a ser siempre lo más importante en mi vida. Nada lo iba a cambiar. Gracias a que ahora contaba con el apoyo de mis creaciones, de mis dibujos y mis historias, los años que siguieron a eso fueron a mejor. Cada vez dibujaba más y no solo mejoraba mis dibujos, sino también mi vida. Poco a poco volví a encontrarle el punto a seguir intentándolo. Mejoré mis notas en la escuela. Gracias al anime de Haikyuu revivió mi pasión por el deporte que también había dejado de lado y desarrollé una mentalidad un poco más saludable que buscaba constantemente aprender y mejorar tal como lo hacían los protagonistas de las historias que veía y creaba. Viéndolo en retrospectiva, el arte se había vuelto no una parte de mí, sino todo de mí. Después de haberme ayudado a salir de lo más bajo y haberme estado acompañando en todo, tiene sentido que le deba todo al arte. De hecho, es bastante curioso que cuando recuerdo los momentos más tristes o los peores de mi vida, coincide en que en esos mismos momentos no estaba creando, no estaba ni dibujando, ni viendo animes o consumiendo historias. Todos se caracterizan por la ausencia de arte y crear. Literalmente se volvió todo para mí. El tema de la película, de Red Shoes, es muy interesante porque no es solo que Victoria se convierte en bailarina, sino que el ballet se convierte en quién es ella. Personas como Julian, el compositor e interés amoroso de la protagonista, va a poder encontrar durante el resto de su vida. Pero algo como el ballet, ¿realmente sería capaz de renunciar a eso que de alguna manera la define? ¿Algo que es ella? Y este precisamente es el problema de este tipo de pasiones, ya sea hacia personas o hacia cosas más particulares como pueden ser dibujar, contar historias, hacer videos o el ballet. Comprometerte y abrirte, volverte completamente vulnerable a través de una pasión, también abre la posibilidad de quedar totalmente aplastado y destruido. Aunque esto es algo que realmente puede ocurrir al experimentar cualquier tipo de amor. Creo que no soy la única que se encontró con esta imagen en reiteradas ocasiones, sobre todo en Pinterest.
Pertenece al manga de Ashita no Joe, y recomiendo encarecidamente que si no leíste el manga te saltes esta parte porque si bien es verdad que sin ningún tipo de contexto esta imagen no dice nada, cuando empieza a hablar sobre esto te vas a dar cuenta del tremendo spoiler que es. Ahora sí, vamos con el contexto de esta imagen. A medida que avanza la historia, Joe poco a poco va ganando diferentes peleas hasta convertirse en el campeón. Para quienes hayan leído el manga, saben que Joe era prácticamente un don nadie, y es a través del boxeo que no solo descubre una pasión, sino un motivo para vivir. Sin embargo, más adelante, durante los entrenamientos y su vida diaria, comienzan a ocurrir algunas cosas extrañas, como Joe perdiendo el balance de la nada, pérdida de visión, y luego nos enteramos de que tiene un problema. Luego de recibir demasiados golpes en la cabeza, su vida peligra. Y si continúa subiendo al ring a pelear, estará aumentando las posibilidades de pasarse al otro barrio, pero a él no le importa. Quiere pelear una vez más. Y eso es lo que hace. La pelea es épica. Ambos boxeadores lo están dando todo. Reciben golpes y contraatacan. La tensión y el drama traspasan las páginas y llegan al lector. Lamentablemente al final, Joe pierde la pelea. Y se sienta en su esquina cansado después del tremendo enfrentamiento que tuvo hace unos minutos. Habla con su equipo, deja sus guantes y cuando el entrenador intenta consolarlo, Joe ya no responde. Durante este último tiempo sucedieron muchas cosas. Y una de ellas fue que me di cuenta de que sí, todo bien con el arte y que el arte es todo para mí y qué sé yo, pero puntualmente tenía como una obsesión con la creación de mangas. Estoy hablando a nivel los protagonistas de Bakuman, para que tengan una idea. De hecho, como dije antes, si bien es cierto que había logrado mejorar mi vida hasta ese punto, así como las cosas suben, también bajan. Y eso fue lo que pasó. Y el arte estuvo ahí también para ayudarme a salir de eso. Aunque en esta ocasión sucedió algo bastante curioso. Justo cuando no me encontraba en el mejor momento, estaba haciendo un curso de manga porque quería pulir un poco más las bases, ya que hasta ese momento solo había aprendido haciendo fanarts y de manera más intuitiva y autodidacta. Uno de los trabajos finales de ese curso fue que tenía que hacer de 2 a 4 páginas de manga. Honestamente no sé qué se me pasó por la cabeza, pero lo tomé como la excusa perfecta para hacer mi primer manga desde cero. Y ahí no. Me gustaría decir que la pasé bien, pero la verdad es que fue todo lo contrario. Fue una tortura, no hay otra palabra para describirlo. Teniendo en cuenta que ya de por sí no me encontraba en las mejores condiciones, todo el proceso, o mejor dicho, gran parte del mismo, fue bastante horrible. El nivel de estrés y ansiedad que llegué a tener por querer terminar ese manga es inexplicable. O sea, estaba tan estresada que ya había empezado a tener síntomas físicos de estrés. A ese nivel estoy hablando. Dormía muy mal, dolores de cabeza constantes, me ardían los ojos. No. Todo muy... Ay no. Es que el acordarme ya es demasiado. Un horror. La pasé tan mal que después de varios meses y ver que solo había logrado terminar un par de páginas, decidí hacer un trato conmigo misma. Resulta que ya para este punto y por cómo me encontraba, sentí realmente que tenía que dejar de lado el arte. O al menos mi sueño de vivir en Japón dibujando mangas. Entonces me planteé lo siguiente. Me dije que todo bien si quería abandonarlo, pero solo iba a tomar esa decisión una vez que terminara el manga. Ahí sí iba a tomar la decisión definitiva. Y así fue. Se ve que ponerme en esa situación me hizo cambiar, porque después de eso poco a poco comencé a mejorar mi salud física y mental, comencé a dormir mejor, ponerme un horario fijo para trabajar y no estar todo el día pensando constantemente en hacer el manga, y sobre todo también me generé como un flujo de trabajo que me permitiera trabajar en el manga y avanzar sin enloquecer en el proceso. Esto, si no me equivoco, lo comenté con un poco más de profundidad en otro video de mi canal, que honestamente no recuerdo cuál es, pero bueno, si buscan tal vez les aparece y ahí pueden ver exactamente qué fue lo que hice para salir de esta situación. Entonces llegó el día en el que terminé mi primer manga, y creo que el hecho de que esté hablando acá, en este video de YouTube, spoilea un poco la decisión que tomé. Pero sí, decidí que el arte definitivamente es para mí. Con los cambios que había hecho en mi rutina y hábitos, pude disfrutar tanto del proceso de crear que era imposible renunciar a eso después de todo. El punto al que voy es el siguiente, y es que lo que hizo clic dentro de mi cabeza fue el hecho de que está todo bien con que el arte sea todo para mí,
pero si implica literalmente sacrificarme a mí misma, como que no vale la pena. Aunque también descubrí otra cosa, y es que hasta ese momento yo sentí que mi pasión era únicamente crear manga, solo eso. Sin embargo, después de esta experiencia, sumado a que terminé medio quemada con todo el anime, el manga y demás, me permití y di el espacio para consumir otros tipos de arte. Y así es como recordé que mi pasión originalmente no era crear mangas, sino contar historias. Contarlas en el formato que sea, de la manera que sea. Eso incluye también el video que estoy escribiendo ahora y que estás viendo en este momento. O quizás escuchando de fondo mientras que limpias, haces la tarea o dibujas. A lo que voy es que el concepto de artista atormentado que sufre o incluso muere por su arte no tiene sentido. Si uno realmente ama el arte, o dice amarlo, debe seguir viviendo para poder crearlo. Uno de los problemas que tengo con el romance tal como se lo presenta generalmente es que las personas a menudo se ven obligadas a actuar de maneras que de otro modo no lo harían porque creen que tienen algún deber u obligación. Relacionan mucho el amor, es decir, el sentimiento, con obligación, dejando casi por completo de lado el sentimiento en sí. Estoy con esta persona y aunque implique que debo dejar de lado todo lo que me gusta, o dejar de pensar de X manera, o lo que sea, entonces lo hago porque en el fondo tengo miedo a estar solo y además como que lo normal a nivel social es salir con alguien. Lo interesante está en que quizás más que verlo como una obligación se podría ver como responsabilidad. La diferencia está en que en la primera es medio echándole la culpa a otro, como diciendo me obligan a hacer esto, no tengo opción. Y la segunda es más un soy consciente de que tengo defectos, la otra persona también. Ninguna de las dos partes sabemos muy bien de qué trata la vida, así que hagamos equipo para ayudarnos a vivirla. Es decir, la segunda implica conciencia y por ende responsabilidad. Dicho esto, la vida está compuesta de muchas cosas. Y aunque existen muchos motivos que intentan activamente que no lo logremos, al final siempre encontramos momentos o cosas que apreciar, que nos hacen felices y que valga la pena vivir. Para algunos, eso se verá reflejado en su familia, en su pareja, en sus amigos, en personas en general. Y a veces se encuentra en el arte. Aunque recién vamos por poco más de la mitad del año, puedo decir objetivamente que por ahora este es el mejor año de mi vida. Finalmente siento que estoy viviendo así como concepto de vivir, aunque realmente no sé muy bien a qué me estoy refiriendo, pero bueno, espero que se entienda. Pero en sí me refiero a estar totalmente metida en el arte o haciendo cosas que involucren el arte de alguna manera u otra, ya sea yo creando algo o consumiendo un tipo de arte. No quiero profundizar puntualmente en mi rutina o en las cosas que hago porque quiero hacer un video en específico sobre eso, pero lo que puedo decir es que ahora estoy en un punto en el que mi rutina se basa en levantarme temprano, dibujar, escribir guiones o historias hasta que sea el momento de trabajar en Escuela One Shot, lo que implica grabar, editar y escribir más contenido, o hacer cosas de diseño y demás, luego trabajar en videos de YouTube, escribir tipo journal o diario, como quieran decirle, leer, ir al gimnasio y por último, irme a dormir temprano. Y en medio de todo eso hago otras cosas como comer, ordenar y bueno, ese tipo de cosas. Así en bucle. Y soy la persona más feliz del mundo con eso. Antes de terminar me gustaría contarles una historia que a mí particularmente me gustó mucho. Y eso que la obra en sí no es de mis favoritas. De hecho, como que todo lo que es el arte tradicional o pinturas y ese tipo de cosas no me interpela mucho. Aún así, estoy segura de que esta historia quizá los ayude a entender un poco todo lo que estuve hablando en este video y también cómo el arte nos afecta no solo a nosotros mismos, sino también a las personas que nos rodean. El nacimiento de Venus de Botticelli. Esta obra es bastante conocida y creo que por las dudas voy a tener que censurarla, pero más que el nacimiento de Venus, representa a Venus saliendo del mar. Se explica a través de un mito que inicia con la castración de Urano por parte de Saturno, y así, mágicamente, nació Venus. El dios del viento del oeste, Céfiro, la llevó a la Tierra, y es quien está acompañado por Cloris, diosa de las flores, en la pintura. Ambos rodeados de rosas que, según el mito, fueron creadas al mismo tiempo que la diosa del amor. Al nacer Venus, fue recibida por las diosas de las estaciones, quienes también fueron representadas en la obra. Botticelli se basó en un poema de Poliziano, que a su vez estaba basado en unos escritos, y estos escritos estaban basados en relatos homéricos y una pintura de Apeles que también muestra a Venus saliendo del mar. Recuerden todo esto porque voy a volver a esta obra en un momento, pero antes vamos con la protagonista de la historia. Ahora estamos en el siglo XV en Italia. En 1469 llega a Florencia Simonetta Vespucci. Esta chica, hace 16 años, había nacido en Liguria,
según Poliziano, tal como Venus, entre las olas. La belleza de esta chica le dio el título de la Bella Simonetta. Era tan hermosa que los poetas le dedicaron sus poemas y los pintores la utilizaron como musa. Incluso la familia más poderosa de aquella época, los Medici, estaban interesados en ella. De hecho, en un torneo de justas que se hizo en Piazza Santa Croce, fue nombrada reina de la belleza. Giuliano de Medici participó usando un estandarte que tenía una imagen de Atenea, pero con la cara de Simonetta, acompañado de una inscripción que decía Les Impérieux, la incomparable. Curiosamente, el autor de esta obra fue Botticelli, y durante ese día ocurrió algo que lo cambiaría todo. Al verla, Botticelli quedó completamente asombrado por su belleza, tanto que en el proceso de retratarla, se enamoró. Sin embargo, ella no solo pertenecía a la nobleza, sino que además ya estaba casada. Así que decidió amarla en silencio y utilizarla como musa para todas sus obras. Al ver las obras de Botticelli, no es raro encontrar la cara de Simonetta representando todo lo que significa para su autor. Pero lamentablemente, con tan solo 22 años, Simonetta falleció por tuberculosis. Se dice que hasta fue llevada a cajón abierto por toda la ciudad para ser admirada y despedida por el pueblo. Botticelli nunca superó la pérdida, nunca olvidó a Simonetta, sino todo lo contrario. Siguió pintándola una y otra vez para que incluso después de muchos años poder inmortalizarla en lo que es probablemente una de sus obras más conocidas, El nacimiento de Venus, representando a la diosa de la belleza y el amor. Todo el cuadro de Venus parece fantasioso, cerca de lo divino. A diferencia de los cuadros que rondaban por aquel momento, este no poseía una perspectiva correcta. Sus pies flotaban, todo estaba muy plano, las ropas en movimiento, todo en la pintura genera cierta irrealidad. Lejos de querer representar algo realista, como sus contemporáneos, prefirió pintar lo que él sentía por ella. Hace unos minutos te pedí que recordaras a Apelles, y finalmente llegó el momento de hablar de él. Bueno, según la leyenda, Alejandro Magno solo permitió a 3 artistas retratar su imagen, y uno de ellos fue Apelles, quien se decía era el mejor de los pintores. Pero lejos de hablar de la relación de ellos dos, hablemos sobre este cuadro. Apelles utilizó de modelo a Campaspe, quien era la concubina preferida de Alejandro. Esta pintura fue realizada con tanto esfuerzo y cuidado que para cuando Apelles terminó tal hermosa obra, Alejandro entendió por completo lo que había ocurrido. El pintor se había enamorado de Campaspe. Y tal vez te estés preguntando qué ocurrió en esta situación. Alejandro Magno era considerado un dios más que un rey. Y para sorpresa de muchos, en vez de enojarse con Apelles, comprendió que éste amaba a la joven incluso mucho más que él. Así que Alejandro se hizo a un lado y ambos se casaron. Botticelli estaba al tanto de esta historia, y creo que no hace falta que explique las intenciones del mismo con su obra. Lamentablemente, el nacimiento de Venus llegó 10 años tarde como para lograr el resultado que Apelles obtuvo después de tal impresionante obra, por lo que Botticelli no pudo estar junto a su amada. La historia es bastante triste, pero a su vez hay algo que todavía no te comenté. Debido a que el estilo de Botticelli dejó de encajar con la época en la que se encontraba, poco a poco comenzó a ser olvidado, y al no recibir encargos, terminó casi en la pobreza absoluta. Al morir, Botticelli pidió ser enterrado a los pies de Simonetta. Y así fue. Cientos de años después, ellos siguen ahí, en la iglesia de Ognissanti. Juntos, por siempre. ¡Wow! ¡Qué largo que fue este video, por favor! Pero me encantó trabajar en él. Creo que como sigamos así, el siguiente video va a durar como 2 horas. Pero bueno. Ahora sí, recordá que para aprender y mejorar es necesario tomar acción. Así que es tu responsabilidad decidir si este video es una excusa más para procrastinar o una excusa para finalmente tomar acción y comenzar a crear. Con esto dicho, nos vemos.